Obras de Shakespeare, similitudes y curiosidades. Bienvenidos a su canal Histodatos, donde los números y la historia se hacen amigables para ti. Las obras de William Shakespeare revelan similitudes y curiosidades sorprendentes, así que quédate hasta el final para conocerlas todas. Comencemos. Similitudes en temas universales y condición humana. Estas son las siguientes. Amor y sus complejidades. Desde el amor romántico idealizado en Romeo y Julieta, y como gustéis, hasta el amor traicionado o destructivo en Otelo o como en Antonio y Cleopatra, el amor aparece como fuerza motriz, a menudo entrelazada con sacrificio, celos o malentendidos. En los sonetos, el amor es explorado en sus formas platónica, erótica y efímera. Poder y ambición. Las luchas por el poder y las consecuencias morales de la ambición desmedida son centrales en las tragedias de Macbeth o Rey Lear y las historias de Ricardo III y Enrique IV. Incluso en las comedias, como El Mercader de Venecia, el poder se manifiesta en dinámicas sociales o económicas. Identidad y dualidad. Los personajes suelen enfrentarse a conflictos internos o cuestionar su identidad. Hamlet, Noche de Reyes. El uso de disfraces, frecuente en comedias como La Fierecilla domada o Medida por medida, refleja la fluidez de la identidad y el género. Destino contra el libre albedrío. La tensión entre las fuerzas externas que parecen guiar o predeterminar los eventos y la capacidad de los personajes para tomar sus propias decisiones es un conflicto recurrente, como las profecías en Julio César o la intervención mágica en El sueño de una noche de verano. Mortalidad y trascendencia. La inevitabilidad de la muerte, el duelo, la reflexión sobre la mortalidad y las cuestiones éticas y morales a las que se enfrentan los personajes, ya sea como tragedia, Hamlet, Tito Andrónico, como resolución cómica, Cuento de invierno, o como meditación filosófica en los sonetos, por ejemplo, Soneto 18. Estructura dramática. La gran mayoría de las obras de Shakespeare se adhieren a una estructura de 5 actos, que perfeccionó y popularizó. Aunque no es una obra de este autor y para no darles ningún spoiler pondremos de ejemplo el popular Cuento de los Tres Cerditos. Esta estructura típicamente incluye exposición, presentación de personajes, el entorno y el conflicto inicial. Acción ascendente, desarrollo del conflicto, complicaciones y aumento de la tensión dramática. Clímax, el punto de máxima tensión o el punto de inflexión crucial de la trama. Acción descendente, las consecuencias del clímax y la disminución gradual de la tensión. Resolución, o catástrofe en las tragedias, el desenlace de la historia, donde se resuelven los conflictos o se llega a un final trágico. En el ejemplo, la exposición es cuando se presenta a cada cerdito, sus motivaciones y personalidad, así como al peligro que presupone el lobo. La acción ascendente es cuando cada cerdito construye su casa y cree estar a salvo en ella. El lobo destruye a las 2 primeras por ser las más frágiles. El cuento llega a su clímax cuando los 3 hermanos se refugian en la casa de ladrillo y el lobo intenta derribarla. La acción descendente ocurre cuando el lobo, desesperado por entrar a la casa, cae al fuego de la chimenea y sale huyendo con la cola en llamas. Finalmente, la resolución se produce en el momento que los 2 cerditos negligentes reconocen su error, prometen esforzarse más y agradecen a su hermano por salvarlos del lobo. Recursos dramáticos. Shakespeare emplea técnicas consistentes que unifican sus obras, tales como uso de la ironía dramática. Los espectadores suelen saber más que los personajes, lo que genera tensión, por ejemplo, en Romeo y Julieta, cuando Julieta finge su muerte, o en Otelo, con las manipulaciones de Iago. Soliloquios y monólogos. Estos permiten explorar la psicología de los personajes, como el famoso «Ser o no ser» de Hamlet o los monólogos de ambición de Macbeth. Incluso en las comedias, como los comentarios de Viola en Noche de Reyes, los soliloquios revelan motivaciones internas.
Contrastes entre orden y caos. Las obras comienzan con un orden social que se desestabiliza, por ejemplo, el asesinato de Duncan en Macbeth o la tormenta en La Tempestad, y suelen resolverse con la restauración del orden, especialmente en las comedias. Juego con el lenguaje. Shakespeare utiliza un lenguaje rico en metáforas, juegos de palabras y paralelismos. Las comedias emplean dobles sentidos, trabajos de amor perdidos, mientras que las tragedias usan imágenes poéticas para intensificar el drama, el uso de la sangre en Macbeth. Tipos de personajes. El héroe trágico con un defecto fatal. Hamlet, indecisión; Macbeth, ambición; Otelo, celos. Este defecto lleva a terribles consecuencias, un patrón clásico de las tragedias. Mujeres fuertes y complejas. Desde la ingeniosa Beatriz, mucho ruido y pocas nueces, hasta la manipuladora Lady Macbeth, las mujeres de Shakespeare desafían las normas de género de su época, aunque a menudo están limitadas por el contexto patriarcal. El bufón o figura cómica. Personajes como el bufón en Rey Lear, Falstaff en Enrique IV o Puck en El sueño de una noche de verano ofrecen alivio cómico, pero también sabiduría o crítica social. El villano manipulador. Figuras como Iago, Otelo, Ricardo III o Edmundo, Rey Lear, impulsan el conflicto a través de la traición y el engaño. Parejas y tríos amorosos. Las comedias suelen incluir enredos románticos, ejemplo Noche de Reyes y Como gustéis, mientras que las tragedias muestran el amor como fuente de conflicto, Antonio y Cleopatra. Uso del contexto social y político. Reflexión sobre la monarquía y el liderazgo. Las historias, Enrique V, Ricardo II, y tragedias, Julio César, exploran la legitimidad del poder, la sucesión y el buen gobierno, relevantes para la Inglaterra isabelina. Tensión entre clases sociales. Las obras reflejan jerarquías sociales, pero también las cuestionan, como en Coriolano, plebeyos contra patricios, o El mercader de Venecia, dinámicas económicas. Religión y moralidad. Aunque no explícitamente doctrinal, Shakespeare aborda cuestiones éticas y espirituales, como la culpa en Macbeth o la redención en La Tempestad. Elementos estilísticos y poéticos. Verso y prosa. Shakespeare alterna entre el verso pentámetro yámbico para personajes nobles o momentos elevados y la prosa para personajes comunes o escenas cómicas. Esta dualidad está presente en obras como Hamlet o Enrique IV. Imágenes recurrentes. Motivos como la sangre, símbolo de culpa en Macbeth, la luz y oscuridad, Romeo y Julieta, o la naturaleza, La Tempestad, unifican las obras temáticamente. Conexión con el público. Ambigüedad moral. Shakespeare rara vez ofrece juicios claros, dejando a la audiencia interpretar personajes como Shylock, el mercader de Venecia, o Prospero, La Tempestad. Humor universal. Desde el humor físico en la comedia de los errores hasta el ingenio verbal en Mucho ruido y pocas nueces, el humor conecta con audiencias de distintos niveles. Metateatralidad. Obras como Hamlet, la obra dentro de la obra, o Como gustéis, El mundo es un escenario, reflexionan sobre el teatro mismo, involucrando al público en la experiencia. Curiosidades de las obras de Shakespeare. El First Folio, el salvador de su legado. Solo 18 de sus obras se publicaron cuando Shakespeare aún estaba con vida. La mayoría de sus trabajos teatrales se preservaron gracias al First Folio de 1623, una recopilación póstuma realizada por sus colegas John E. Minges y Henry Condell. Este libro incluyó 36 obras, como Macbeth y La Tempestad, que de otro modo podrían haberse perdido. Macbeth, la obra maldita. Esta creencia surgió cuando, al ser representada en el teatro en 1606, murió repentinamente el actor que representaba a Lady Macbeth. Aunque no hay evidencias reales de tal maldición, en el teatro, muchos evitan mencionar su nombre en voz alta, refiriéndose a ella como la obra escocesa. Inventor de palabras y expresiones.
Shakespeare acuñó más de 1700 palabras en inglés, como assassination, asesinato, eyeball, globo ocular, y lonely, solitario. También popularizó frases como, all that glitters is not gold, no es oro todo lo que reluce, en El Mercader de Venecia. Personajes femeninos interpretados por hombres. En la época isabelina, las mujeres tenían prohibido actuar. Por ello, roles como Julieta o Lady Macbeth eran interpretados por muchachos jóvenes o actores especializados en papeles femeninos. Después de la restauración de la monarquía inglesa en 1660, las mujeres comenzaron a ser parte del teatro inglés, interpretando roles femeninos. Violencia y muertes en sus tragedias. Las obras de Shakespeare acumulan más de 70 muertes, con métodos que van desde apuñalamientos hasta envenenamientos. Tito Andrónico es la más sangrienta, con 14 muertes, incluyendo desmembramientos y canibalismo, lo que provocó que varios asistentes a su estreno teatral se desmayaran de la impresión. Hamlet y la tragedia personal. Se cree que la muerte por causas naturales de su hijo Hamlet con tan solo 11 años de edad, inspiró Hamlet, escrita poco después. El nombre del protagonista es casi idéntico al de su hijo, y la obra explora temas de duelo y venganza. La Comedia de las Equivocaciones es la más breve de sus obras, con solo 1170 líneas, mientras la más larga es Hamlet con 4042 líneas y una duración de más de 4 horas si se representa íntegramente. En conjunto, estas curiosidades y aspectos comunes no solo definen el estilo y la visión del mundo de Shakespeare, sino que también explican por qué sus obras continúan siendo estudiadas, representadas y relevantes siglos después de su creación. Su profunda comprensión de la psicología humana, su maestría del lenguaje y su habilidad para tejer narrativas convincentes sobre temas universales aseguran su lugar como una figura central en la literatura universal. Si te ha gustado este video, compártelo, regálanos un me gusta y suscríbete para no perderte de nuestras historias. Nos vemos pronto.